La itinerancia es sin duda un elemento central en la vida consagrada, aunque se trate más bien de un movimiento existencial más que geográfico. Pero en el caso del cardenal Cristóbal López Romero, a quien tengo el placer de presentar esta tarde, ambas dimensiones han marcado su recorrido vital. Este almeriense universal, de Vélez Rubio, para ser más exactos, empezó su peregrinación desde pequeño, pues creció en Badalona, en Barcelona. Educado en un colegio salesiano, comenzó muy joven a seguir a Jesucristo tras las huellas que dejó San Juan Bosco. Almería y Barcelona fueron el inicio de una vida peregrina. Tras estudiar periodismo y un sólido bachiller en teología, la obediencia le llevó al otro lado del charco, en Paraguay, donde vivió 18 años y realizó diversos servicios tanto para su congregación como para la vida consagrada en general, como presidente de la Conferencia de Religiosos de Paraguay. Yo alcanzo a intuir la importancia que tiene este país para el cardenal, porque adquirió esa nacionalidad y supongo que ha supuesto mucho para su trayectoria vital. Y su vida peregrina no paró aquí. Kenitra, cerca de Rabat, Bolivia, Sevilla, y desde el 2018 arzobispo de Rabat. Y en octubre del 2019 el Papa Francisco le nombró cardenal de la Iglesia. Estas responsabilidades no han hecho sino alentar su pasión por el reino y por los jóvenes, especialmente los empobrecidos, esa pasión que le caracteriza como buen hijo de San Juan Bosco. Hoy, que Marruecos y Ceuta están tan presentes en nuestros telediarios, nada mejor que acoger las palabras del cardenal López Romero, porque nadie mejor que él, que ha vivido cruzando fronteras físicas y existenciales y muy cerca de quienes habitan el reverso de la historia, nadie mejor que él para compartirnos desde su propia vocación lo que implica para la vida consagrada su condición de testigo en periferias y fronteras. Sin más dilación, le damos la palabra a nuestro invitado. Muy buenas tardes a los europeos y africanos, buenos días a los americanos y quizá a algún asiático hay que decirle ya buenas noches. Saludo con mucha alegría a quienes están participando de esta 49ª Semana Nacional organizada por el Instituto de Teología de la Vida Religiosa. Yo comparto con el Papa Francisco y de muchos de vosotros esta experiencia tan especial de hablar sin ver a las personas que escuchan. Intentaré imaginaros y sentir que sois esenciales allí donde estéis, porque lo esencial es invisible a los ojos. Como dice Saint-Exupéry, vosotros sois invisibles para mí ahora, pero es porque sois esenciales. Bueno, yo estoy aquí en Rabat, en mi despacho, pero no estoy solo. Me he traído a mi compañera y amiga que nunca me ha abandonado y que es un poco una fanática mía, porque qué madre no es fanática de su hijo. Y entonces, como me siento un poco desamparado y me siento necesitado de apoyo en estos momentos, pues la he traído aquí para que esté conmigo junto a mi hermano mayor. Pasa que la imagen es que cuando él era pequeñito, pero es mi hermano mayor y el vuestro. Entonces ellos me acompañan aquí, María Auxiliadora, cuya fiesta vamos a celebrar el 24 de mayo. No se me nota en nada que soy salesiano. Bueno, agradezco la invitación a los organizadores porque tres cosas. Me ha obligado a repensar mi experiencia de vida religiosa. Segundo, me ha ayudado a rezar. Y tercero, me da ahora la oportunidad de compartir lo poco o mucho que yo he podido vivir. Como se ha dicho en la presentación, yo no soy teólogo, ni menos especialista en vida religiosa, tampoco soy filósofo, ni sociólogo, ni nada que se le parezca. Eso sí, soy un cristiano religioso, hijo de Don Bosco, salesiano, y por tanto educador por vocación. También comunicador y divulgador al servicio de la educación y de la evangelización. Entonces algunos se preguntarán, ¿y por qué le invitan a este tipo si no es un gran teólogo y todo eso? Pues seguramente porque soy cardenal. Y así como queda bien un florero encima de la mesa,
también viste y decora un cardenal en medio de una semana de la vida religiosa, más aún si se le añade el toque exótico de estar en Marruecos, sobre todo con lo que está cayendo en estos días. Pero resulta que el Papa el otro día, sorprendentemente, participó de esta semana en la inauguración y dijo: no tengan miedo a las periferias, porque el Espíritu habla desde allí. Bueno, yo no voy a pretender ser profeta del Espíritu y hablar en su lugar, pero sí pienso y creo que el Espíritu puede inspiraros a partir de alguna de las tonterías que yo pueda deciros. Y mientras hablo, hablaré de vida consagrada y de vida religiosa un poco indistintamente. Yo ya sé que la vida consagrada es más amplia que la vida religiosa, que están los institutos seculares, que están las sociedades de vida apostólica, en fin. Pero nos entendemos, ya veo que el instituto se llama de vida religiosa y la semana de vida consagrada. Bueno, 3 cosas voy a hacer yo. Primero, decir quién soy yo y cuáles son mis periferias. Segundo, algunas convicciones que la vida me ha ayudado a forjarme justamente en mérito de haber vivido en estas periferias. Y al final, unas conclusiones a guisa de propuestas. Podrían titularse propuestas. Tenéis la hoja, una hoja muy simple a vuestra disposición y lo podréis ir siguiendo. Lo primero es deciros desde qué periferias hablo yo, cuáles son las periferias que han forjado mi personalidad. Pues bueno, hablo desde la periferia de la emigración, algo que ahora está tan de actualidad, el fenómeno, no digo nunca problema, el fenómeno migratorio. Las migraciones no son un problema, son la consecuencia de otros problemas sociales, políticos y económicos. Y a veces las migraciones son la solución o parte de la solución a algunos de esos problemas. Pues yo hablo desde el fenómeno de la migración porque siendo un bebé con 9 meses, mi familia emigró desde Andalucía a Cataluña, desde Vélez Rubio a Badalona. Ahora se hacen 7 horas por autovía sin ningún semáforo, en 700 kilómetros. Allí nos costó a mi madre y a mí, bueno, sobre todo a ella que cargaba conmigo, nada menos que 48 horas, 5 trenes y un autocar. De manera que siempre fui andaluz en Cataluña y catalán en Andalucía. Como luego me tocó ser español en Paraguay y paraguayo en España, o boliviano y marroquí en España y español en esos países. El ser emigrante me ha ayudado a comprender que todos somos peregrinos en este mundo, que nuestra patria verdadera y definitiva es el reino y que mientras tanto toda patria es la nuestra. Los que me conocen saben cómo esta frase me marcó. Mi casa es el mundo, mi familia la humanidad. La encontré en un póster en italiano, la mia casa è il mondo, la mia famiglia l'umanità, y la puse en mi cuarto y duró muchos años. Un eslogan que me ha iluminado y guiado durante toda mi vida desde la juventud. Hablo pues desde la emigración. Hablo también desde la periferia de los barrios de extrarradio, barrios populares y obreros de grandes ciudades. El primero, un barrio que se llama Santo Cristo de Badalona, un barrio que en las reivindicaciones populares de la transición vio una pancarta que decía: Santo Cristo, el Partido Comunista está contigo, porque el Partido Comunista, que era el PSUC en Cataluña, apoyaba las reivindicaciones, no porque apoyasen a nuestro Señor Jesucristo, pero era chocante. Santo Cristo, el Partido Comunista está contigo. Pues bien, desde ese barrio yo no tuve electricidad en casa hasta los 12 años, no supe lo que era una ducha prácticamente hasta que fui al seminario y viví sin desagüe cloacal en la calle mientras estuve viviendo en Badalona. Eran los años 60, 50 y 60, no era tan tarde, tan antiguo, ¿no? Pero desde esa periferia y luego desde el barrio de la Verneda en Barcelona, donde viví 11 años que me marcaron profundamente,
he podido constatar lo que supone vivir en esos barrios. Y sobre todo, he vivido y hablo desde la periferia económico, social y étnica de los barrios y ambientes marginales. Fueron 11 años de convivencia y trabajo con los gitanos de La Perona en Barcelona, el barrio más degradado y miserable que he conocido, incluyendo los que he podido ver en África y en América. Hablo también desde la periferia del tercer mundo, América Latina, concretamente Paraguay y Bolivia, dos países con los que compartimos la lengua y la religión, podemos decir, pero de una cultura distinta, en la religiosidad popular, en la afectividad a flor de piel, en la amistad y la hospitalidad vividas de forma distinta a lo de España, la pobreza, la desigualdad y la injusticia, la corrupción. Hablo desde la periferia eclesial de Marruecos y norte de África, donde los cristianos vivimos en minoría absoluta, en medio de una mayoría aplastante musulmana. Aquí en Marruecos decimos, no los hemos contado, pero decimos que somos 30.000 católicos entre 37 millones de musulmanes. Es decir, que no llegamos a ser ni siquiera el 0,08%, ni siquiera el 0,1%. Lógicamente, todas estas periferias han ido moldeando mi identidad y mi personalidad, de manera que cuando hablo desde ellas, aún sin pretenderlo. Todos somos hijos de nuestra experiencia y de nuestra historia, de manera que parafraseando a Ortega y Gasset, puedo decir, yo soy yo y mis periferias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Esta segunda parte yo no la conocía de la frase, pero la encontré en internet. Él decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. La educación que recibí, por cierto, educación religiosa congregacional, salesiana concretamente, funcionó como ascensor social y me dio la posibilidad y los instrumentos como para saltar de la periferia al centro. Pude tener estudios universitarios, tener todo lo necesario para vivir, gracias a la vida religiosa, entre otras cosas, escapando de situaciones que producen marginación y exclusión. Pero he de reconocer y de proclamar que la vida consagrada religiosa que me sacó de esa marginación relativa me ha dado también la motivación, la vocación y la posibilidad de volver voluntariamente a esas periferias en las que muchos paisanos y algunos familiares míos han permanecido obligatoriamente. Yo pude volver voluntariamente. Mi vocación misionera, aparte de tener raíces bíblicas y religiosas, tiene también un fuerte componente social, una motivación sociológica. Yo quería unir mi destino al de los excluidos, no al de los que excluyen. Puesto que no podía solucionar los problemas del mundo, quería estar al lado y sufrir, si hace falta, con los que sufren las consecuencias de esa inequidad y de las desigualdades económicas, y no apoyar a quienes las causan. Porque, lo repito, yo soy yo y mis periferias, mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Por lo tanto, gracias, vida religiosa, por haber despertado y potenciado en mí el espíritu crítico y la solidaridad, la rabia ante la injusticia y la desigualdad, y las ganas y la decisión de hacer algo, de trabajar de alguna manera por mejorar el mundo, por construir el reino de Dios. Y hacer todo esto motivado por la fe en Cristo, con la alegría que da la esperanza y por amor a mis hermanos, fe, esperanza y caridad, especialmente los hermanos más pobres. Entre paréntesis, ¿no es esto evangelizar? Bueno, y pasemos entonces, después de haberos contado
como desnudándome ante vosotros, cuáles son mis periferias desde las que yo me dirijo a vosotros y a no importa quién, a todo el mundo, paso a compartiros algunas convicciones que estas periferias han ido forjando en mí. Porque 52 años de vida religiosa, hice mi primera profesión con 16 años, lo que no era raro en aquel tiempo. La experiencia de haberla vivido largos años en España, Paraguay, Marruecos y Bolivia, así como en cortos periodos en Francia, Italia y diversos países de América Latina. Y la pluralidad de tareas educativo-pastorales que la vida me ha hecho ejercer, por ejemplo, enseñanza a todos los niveles, desde primaria hasta universidad, formación profesional, promoción social, educación en el tiempo libre, educación de la fe, asociacionismo juvenil, comunicación social y 24 largos y estupendos años en la animación y gobierno de comunidades y provincias religiosas. Todo esto, la pluralidad de tareas, la experiencia geográfica muy dispersa y diversa y los 52 años me han ayudado a ir sedimentando, sobre todo en estos últimos años, algunas convicciones que ahora os comparto. La primera, la vida consagrada vale por lo que es, no por lo que hace. Ya lo sabéis todos, no os descubro el agua caliente, pero creo que vale la pena resaltarlo, porque somos, ¿sabes? Salimos a la vida apostólica como el jugador de fútbol que está en la reserva y salta al campo para jugar los últimos 15 minutos del partido, dispuesto a encarrilar ese partido, a arreglar el mundo, a transformar la realidad, a corregir el rumbo incluso de los astros celestes si fuera necesario. Y hacemos muchas cosas, y buenas, pero constatamos que nunca es suficiente, que el mal parece tener una especial capacidad de reproducirse. Las desgracias y catástrofes físicas o de origen humano siguen pegándose o cayendo como pulgas en perro flaco sobre la piel de los pobres. Y pasan los años y tenemos que reconocer humildemente y con un deje a veces de decepción que todo está por hacer todavía, que no nos hemos comido el mundo. Y demos gracias si el mundo no se nos ha comido a nosotros. Nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestras fuerzas y energías, nuestro optimismo y entusiasmo, nuestras ilusiones y utopías. Hemos de dar gracias a Dios si conservamos la esperanza. Eso es verdaderamente un regalo de Dios porque motivos para desesperar no faltan. Es decir, que hemos hecho la experiencia de que no podemos comernos el mundo y que a veces el mundo nos come. Pero esta experiencia sangrante de nuestro límite, de nuestra pobreza, de nuestra ineficacia, además de mantenernos o de hacernos humildes, nos ayuda a descubrir que el valor de la vida consagrada no está en lo que se hace y consigue, en el éxito, sino en lo que es y testimonia. Abundando en esto, hay que decir que la vida consagrada no es un ejército de especialistas. No somos el geo de la Iglesia. Los salesianos para los jóvenes, las hermanitas de los desamparados para los ancianos, los dominicos para la predicación, los jesuitas para la educación y formación de las élites, las misioneras de la caridad para los moribundos y los más pobres, etcétera, como por distintos batallones y pelotones, cada uno con una especificidad según la tarea que debe realizar. Dejemos de definirnos por lo que hacemos. Es más importante lo que somos, lo que vivimos y cómo lo vivimos. Solo por tu amor, decía San Vicente de Paúl a sus hijas, solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que tú les das.
Y San Juan Pablo II en Casablanca, aquí en Marruecos, en las pocas horas que estuvo, tuvo tiempo de decir muchas cosas interesantes. Y os leo un párrafo de su homilía a los cristianos de aquel tiempo en 1985. La obra realizada en este país por los cristianos continuará o quizás no continuará, pero lo que queda para siempre es el testimonio de amor que habréis podido dar en nombre de Cristo. El Espíritu de Dios enraiza en el corazón de aquellos con quienes vivís el amor que les demostráis con los actos concretos de cada día, el amor que os anima al trabajar en toda obra humana en este país. Lo que queda es el amor. A la pregunta sobre qué hacía cada religiosa de una comunidad que visitaba yo aquí cerca, en Mohamedia, la mayor de ellas, que llegó tarde, cuando todas las demás ya me habían respondido con sus tareas y actividades, cuando yo le dije, hermanita, ¿y usted qué hace aquí? Me dice, antes que nada, yo estoy aquí para hacer fraternidad, como para vivir en comunidad. Después ya me dijo que trabajaba en la enfermería de la escuela, que lavaba los purificadores y ornamentos de la parroquia, etc. Pero ella estaba allí no para hacer esto o lo otro o lo de más allá, para vivir en comunión y dar testimonio de fraternidad. El valor de nuestro modo de vida está en ser como Dios, uno y trino. La vida consagrada es también trinitaria y única. Es una realidad única, pero con tres dimensiones inseparables e indispensables. Una es la dimensión de altura, que es la consagración. Otra es la dimensión de anchura, que es la comunión fraterna. Y la tercera es de profundidad, que es la de la acción transformadora. Todo ello vivido en el amor y por amor. Esta es mi primera convicción que os comparto, pues la vida consagrada vale por lo que es y no por lo que hace, aunque tiene que hacer. Segunda, el objetivo es el reino, lo demás son medios, incluida la Iglesia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Nos suena a todos las frases del Evangelio. Entonces, dejemos de identificar la misión con las actividades que realizamos. Hablemos de la misión con mayúsculas, que es la misma para todos, ser signos del reino. Diría más, ser sacramentos, es decir, signos eficaces de ese reino, cuyo anuncio, inauguración e instalación constituyó y constituye la misión de Jesucristo. Hace 2000 años la realizó el Cristo, la palabra del Padre encarnada en Jesús de Nazaret. Hoy la sigue haciendo el Cristo encarnado y vivo a través de su cuerpo, que es la Iglesia, que somos cada uno, que somos todos. Que cada congregación o instituto realice la misión única a través de actividades o misiones diferentes es algo que está muy bien, sumamente enriquecedor, porque nadie puede encarnar al Cristo completo por sí solo. Unos ven el Cristo predicador, otros al Cristo que rezaba intensamente al Padre, otros al Cristo que acogía a los niños, otros al Cristo que curaba, etc. Pero todos participamos de su ser, de su vocación y de su única misión. Para escandalizar a algunos timoratos, suelo divertirme diciendo que yo como obispo no trabajo por la Iglesia ni para la Iglesia. Ante su extrañeza, les aclaro que trabajo en Iglesia y como Iglesia que soy, en favor del reino y por el reino de Dios. La Iglesia es signo e instrumento de ese reino, pero no es el reino. La Iglesia es la servidora del reino. Y si María respondió al ángel diciendo, aquí está la servidora del Señor, lo hemos dulcificado, antes decíamos la esclava del Señor. Bueno, pues la Iglesia, de la que María es madre y arquetipo, debe decir también, aquí está la servidora del Señor
y de su reino. Bueno, pues fue la Iglesia de Marruecos la que me posibilitó descubrir vivencialmente este principio de que el objetivo es el reino y no el engordar o el inflar el globo de la Iglesia. Y me hizo pensar que hay lugares en los que hay mucha Iglesia, pero poco reino, quizás. Y que podría haber otros lugares donde exista poca Iglesia, pero bastante reino. Qué alegría la mía al escuchar al Papa Francisco años después formular todo esto de mucha mejor manera que yo, diciendo que la Iglesia no puede ser, no tiene que ser autorreferencial. La referencia es el reino. La Iglesia no vive para sí misma ni trabaja para sí misma. Su objetivo no es engrandecerse, inflarse, ¿eh? Su objetivo es que el reino crezca. Y también cada congregación, cada comunidad y cada cristiano tiene que ser, diríamos, servidor del reino, no autorreferencial. Nuestra congregación tampoco tiene la función de crecer indefinidamente y extenderse y ocupar todos los espacios. Y todo esto tiene sus consecuencias concretas y aquí va mi tercera convicción. El valor del signo no reposa sobre la cantidad. Dicho de otra manera, menos preocupación por las obras, ninguna por el número. Sí, dejemos de preocuparnos excesivamente, un poco puede ser, dejemos de angustiarnos por las obras. Nuestro objetivo no es resolver todos los problemas educativos o sanitarios del mundo o de un determinado territorio. Cristo mismo curó a unos pocos leprosos y a algunos ciegos, pero no a todos. Sus milagros, que muy llamativamente San Juan califica siempre de signos y no de milagros, no son solo ni principalmente curaciones puntuales que resuelven el problema de una persona, también lo son, sino actos cargados de un mensaje de alcance universal. Son signos, expresiones de algo que va más allá de la realidad material. Dando la vista a un ciego, Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. Y de paso, vosotros tenéis que ser luz para el mundo. Resucitando a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín, Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Y vosotros tenéis que dar vida, y darla como yo la he dado. Podemos preguntarnos, ¿de qué mensaje van cargados nuestros actos? ¿De qué son signo nuestras actividades apostólicas y santas? ¿Qué mensaje pueden leer nuestros contemporáneos en nuestras obras? Por poner un ejemplo, que tengamos en España 1000 centros educativos o 500 no debería preocuparnos en exceso. La pregunta y la preocupación es si esos centros, muchos o pocos, son significativos. Es decir, si son signos, si lanzan un mensaje a la sociedad. Y esa significatividad puede venir por distintas razones y caminos. Por ejemplo, por estar al servicio de los más pobres o por ofrecer una educación alternativa y de calidad, siendo ejemplo y propuesta para otros, o por ser un centro generador e irradiador de vida, de comunión, de cultura, de fraternidad, de familia, allí donde están enclavados, o por lanzar a la sociedad sucesivas generaciones de ciudadanos honrados y a la Iglesia de buenos cristianos. Bueno, y lo que se dice de colegios puede decirse de obras sanitarias, sociales, culturales y religiosas también, como son las parroquias, que tienen que ser significativas. Por eso digo, dejemos de preocuparnos excesivamente por el número y preocupémonos por la autenticidad de nuestra vida. Sabéis que Juan Pablo II tenía la buena costumbre de, al acabar una visita ad limina, invitar a los obispos de la región o país que le visitaba a comer. Y
cuando estaba con los obispos de la Cerna, Conferencia Episcopal de la región norte de África, les decía: yo les comprendo a ustedes, los cristianos del norte de África, viviendo en minoría en un ambiente musulmán, porque la Iglesia es antes que nada signo, y de un signo lo que se espera es que sea bello y auténtico, no que sea grande. Un enamorado, para expresarle su amor a su enamorada, no necesita regalarle un camión de rosas. Basta una, pero que sea bella y sobre todo que responda a un sentimiento auténtico. Juan Pablo II. No somos dueños ni podemos controlar la cantidad de seguidores que podamos tener. No está en nuestra mano. No se nos pedirá cuenta de algo, el número de vocaciones, que no depende exclusiva ni principalmente de nosotros. Pero sí se nos pedirá cuenta de si hemos vivido o no con autenticidad, con coherencia y con radicalidad la vocación a la que hemos sido llamados. Eso sí se nos pedirá. Al fin y al cabo, y hablando de vocaciones, si hay algo que estira a otros, es nuestro testimonio de vida. La alegría constante expresada en un rostro sonriente, el entusiasmo en el hablar de lo nuestro, el amor que transpiramos en torno, el testimonio de una vida consagrada, entregada y ofrecida, el testimonio de una comunidad fraterna y gozosa. En resumen, estira el ver personas felices y echaría para atrás, en caso de que eso existiese, el ver solterones y solteronas coexistiendo en ambientes cerrados y malsanos y llenos de viejos cascarrabias y malhumorados. Ya hace muchos años, 46 concretamente, el ahora San Pablo VI escribía: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Evangelii Nuntiandi, número 41. Y esta frase me da pie para pasar a la cuarta convicción. La evangelización es, antes que cualquier cosa y durante todo su proceso, una cuestión de testimonio. Sí, la buena noticia debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Me permito ofreceros otro hermoso texto de Pablo VI en el mismo y maravilloso documento que es la Evangelii Nuntiandi, que junto con la Evangelii Gaudium forman un dúo imbatible. Dice así Pablo VI: supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que dentro de la comunidad humana donde viven manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad con los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan su vida interrogantes irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz de la buena nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son posiblemente las primeras preguntas que se plantearán muchos no cristianos. Todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido pueden ser verdaderos evangelizadores. Hasta aquí Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Lo rezamos en uno de los salmos, el 18. La evangelización no es una cuestión oral, no es una cuestión de boquilla, no es una cuestión de micrófono y altavoz.
sino una cuestión vital. No es cuestión de llevar el Evangelio o la Biblia debajo del brazo, sino de llevar la palabra, la buena nueva, encarnada en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción. Se trata, dice el Evangelii Nunciandi, de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. Seguimos con la Evangelii Nunciandi, 46 años. Y añade, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Me indigno cuando algunos, curas y monjas incluidos, en Marruecos, dicen, porque ya sabemos, aquí no podemos evangelizar. Entonces, doy un puñetazo en la mesa y digo, el que esté convencido de que aquí no se puede evangelizar, que se vaya. Porque una iglesia que no evangeliza, ni es iglesia, ni es nada. Al menos no es la iglesia de Jesucristo. Y les cuento lo que mi predecesor, Monseñor Vicente Landel, nos decía muchas veces a los cristianos de Marruecos. Acordaos que vosotros sois el único evangelio que los musulmanes leerán, un evangelio vivo. Ellos no comprarán una Biblia seguramente, pero en vuestra vida deben poder leer y ver el evangelio de Jesús. Todos evangelizadores. El testimonio desde el principio hasta el final. Si no se puede predicar por las azoteas y desde los medios de comunicación, paciencia, pero el testimonio siempre podremos darlo. Y muchas predicaciones desde las azoteas y desde los canales televisivos y las radios eclesiales no tienen eficacia porque no están respaldadas por el testimonio que corresponde. Y no sirve de nada. Y es contraproducente. Y no quiero concretar más, pero vosotros me entendéis. Quinta, yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente. No lo canto porque lo estropearía, pero es un canto de Paraguay que se reza o que se canta antes del evangelio durante Cuaresma cuando no se puede decir aleluya. Y completo dice, yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente, que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Evangelizar consiste en impregnar con esa palabra viviente todas las realidades humanas para transformarlas a la luz del evangelio y según el evangelio. Cuando hablo de relaciones humanas me refiero a la política, me refiero a la economía, el mundo empresarial, los sindicatos, el arte, la cultura, la comunicación, el deporte, la familia, las relaciones sociales, el mundo asociativo, la educación, el comercio, el turismo, la sexualidad, la vida afectiva, las amistades, todo. Evangelizar es transformar el mundo según el modelo del evangelio. No es una actividad oral, verbal. Y se hace por el testimonio, y se hace con una metodología que hemos aprendido de él, que es la encarnación. Sexta convicción, la encarnación es un proceso en acto permanente e inacabado, no tanto una estrategia puntual o un acontecimiento histórico en un momento dado, que también lo es. Dios, cuando tuvo que rehacer su plan en relación a la humanidad y a la creación, porque el plan A se lo estropeamos, entonces eligió el camino de la encarnación para salvarnos. Envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde ese momento, la encarnación es un principio teológico que inspira toda la vida cristiana
y debe impregnar toda acción evangelizadora y pastoral. Algunos, y yo me cuento entre ellos, gustan de presentar la encarnación no solo como un acontecimiento puntual que tuvo lugar en un momento de la historia y en un lugar geográfico, sino como un proceso permanente e inacabado por el cual Dios, lejos de quedarse encerrado en sí mismo, tomó cuerpo en Jesús de Nazaret y lo sigue tomando en todos y cada uno de nosotros. ¿No nos dijo Jesús acaso que el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros? ¿No creemos acaso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No hablan los teólogos de inhabitación trinitaria? En todo caso, lo que hizo Dios para salvar al mundo, tenemos que seguir haciéndolo nosotros. Debemos encarnar a Dios en nosotros o dejarle que se encarne en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestro mundo, si queremos contribuir a su salvación. Y la vida consagrada está particularmente llamada a encarnar el Evangelio allí donde está, y su vocación es la de estar en las periferias y en las fronteras. Por eso surgió como un camino de renovación de la vida consagrada hace ya unos 40 años o más, el movimiento de comunidades insertas en medios pobres o populares, que en América Latina, pero no solo, ha hecho mucho camino, también en Europa y en otros lugares. El consagrado se encarna, se incultura, se inserta, aprende la lengua, conoce la cultura, la geografía y la historia, ama al pueblo con el que comparte la vida, se hace en todo igual a él, menos en el pecado. ¿No es eso lo que hizo la palabra que se hizo carne, el consagrado por excelencia, que es Cristo? Y ello sin dejar de ser lo que era, sin perder su identidad, sin transformarse en otro, sino siendo siempre fiel e igual a sí mismo. Y acabo con las convicciones. La séptima: hay que hacer éxodo para vivir en la periferia. Hay que salir. El Papa Francisco tuvo una interpretación genial de esa frase que dice, que leemos en el Apocalipsis: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Dice, Jesús llama a la puerta, pero desde dentro de la iglesia, para que le dejemos salir, porque lo tenemos encerrado y nos hemos hecho propietarios de él y administradores de él, y le dejamos salir solo cuando nosotros queremos. Y el Espíritu sopla donde quiere. Cristo está llamando a la puerta de la iglesia, no para entrar en ella, sino para salir y poder ir al mundo entero a través de nosotros. Nosotros tenemos que hacer salir a Cristo de la iglesia para que, quedándose también en ella, pueda llegar a todos los lugares. Estar en las periferias, que es el lugar natural de la vida religiosa, no es una cuestión geográfica, eso lo sabemos. No es necesario desplazarse físicamente, es cuestión de actitud interior y de opción personal. Se puede estar físicamente en el peor lugar del mundo sin encarnarse en él. Y se puede vivir físicamente en el centro teniendo el corazón y la mente en las periferias. Es fundamental vivir esta actitud de salida, de apertura, de encuentro con el otro. Es necesario hacer de nuestra vida una historia de encuentros personales, encuentros profundos, a la espera del encuentro con mayúscula, el encuentro definitivo, para el que debemos llegar debidamente entrenados y preparados. Eso es la iglesia en salida de la que tanto habla el Papa Francisco. Iglesia en salida, vida religiosa en salida, comunidad en salida y personas religiosas en salida. Bien, y para ir acabando, algunas conclusiones que más que conclusiones son propuestas. La primera propuesta es recuperar la esencia de la vida consagrada. Como hemos dicho que la vida consagrada no se valora por lo que hace, sino por lo que es. Pues eso, ir a la esencia,
una vida religiosa que valora lo que es para el mundo. 3 cosas. Un testimonio de fraternidad y comunión, la vida de comunión. Un compromiso de servicio a los más pobres y una radicalidad en la vivencia del Evangelio y en el ser para los demás, para Dios y para todos, la consagración. Comunión, servicio, consagración. El trípode unitario de la vida consagrada. Testimonio de comunión porque la comunión es el signo más eficaz de la evangelización. Testimonio de fraternidad vivida más allá de cualquier nacionalismo, diferencia de edad y de formación, manera de pensar o incluso de actuar. Testimonio de servicio generoso y gratuito, porque la caridad nos surge y los pobres nos necesitan. Testimonio de entrega y abandono totales en las manos de Dios, porque Él es el único Señor de nuestra vida. Hace 3 días, una hija de la caridad de Alcázar Quibir me escribía y he copiado esta frase que me pareció genial. La cara más reconocida de la Iglesia es la acción social y en este empeño estamos la mayoría de las congregaciones. La cercanía a los pobres es el testimonio más visible y convincente del Evangelio. Pero sigamos por esta vía y vivámosla con la profundidad y el sentido que le da nuestra relación con Dios y con Cristo en la oración y la Eucaristía, y con la coherencia de una vida fraterna, sólida y reconfortante. Conchi Villarino, ella ni se imagina que la estoy citando. Sí, fundemos la vida religiosa en lo esencial, no en el éxito humano, no en la eficacia. Seamos testimonio de éxodo y de esencialidad. Vivamos y mostremos nuestro ser peregrinos, nuestro ser signo de los bienes futuros, indicadores del camino a seguir, anticipo y degustación de lo que nos espera a todos y de lo que todos esperamos. Segunda propuesta, aumentar la autoestima en relación a nuestra vida consagrada. Querernos, pensar bien de nosotros. Para esto debemos educar la mirada, el sentimiento y el pensamiento. Habituarnos a mirar la realidad, toda realidad, con una mirada benevolente y positiva. A mantener el corazón abierto, generoso y amoroso. Y a generar pensamientos críticos, creativos y constructivos. Eso general, pero si lo aplicamos a la vida consagrada, sabremos apreciar toda la hermosura de este género de vida. Hace unos años leí un artículo del entonces presidente de la Confer y ahora obispo Luis Ángel de las Heras sobre la belleza de la vida consagrada. Valdrá la pena recuperarlo. Pues bien, si tenemos esa mirada benevolente hacia nosotros mismos, hacia la vida consagrada, descubriremos en ella la maravilla de la comunión y de la fraternidad, el testimonio y signo para un mundo dividido, fragmentado y fracturado que eso supone. Testimonio de comunión en un mundo dividido. Eso es una maravilla, ver que somos de 7 países distintos. En una comunidad éramos 3 de 4 nacionalidades distintas, y éramos 3, pues yo tengo 2 nacionalidades. Y eso es una maravilla, de distintos continentes, distintas edades, distinta formación, y no nos matamos, incluso llegamos a querernos y a respetarnos, por supuesto. Entonces es un milagro. Contemplaremos estupefactos el heroísmo de un amor universal y fraterno, inclusivo y gratuito, testimonio y signo frente a un mundo individualista en el que el egoísmo excluye y destruye, o en donde se vive solo para los que son de mi sangre o de mi nación. El nacionalismo, no importa si es de región o es de país o es de lo que sea, pero a mi pueblo todo y a los demás que se arreglen. Apreciaremos la belleza de una vida vivida en la simplicidad y la pobreza, testimonio y signo frente a un mundo en el que imperan los antivalores de la acumulación, la ostentación y la apariencia. Valoraremos la libertad que genera vivir en obediencia a Dios,
dejándonos llevar por Él en total disponibilidad, que son un testimonio y signo para un mundo que, invocando una falsa libertad, se deja esclavizar por el individualismo egoísta. Es decir, vida comunitaria, pobreza, castidad y obediencia como maravillas, como milagros cotidianos que son al mismo tiempo luces que iluminan este mundo. Veamos en la vida consagrada más su hermosura que su eficacia. Valoremos más el ser que el hacer. Veamos una vida religiosa que es un dechado de belleza, una rareza preciosa, una vida de la que nos sentimos sanamente orgullosos, porque es un milagro de la naturaleza, como un árbol que crece sobre una roca donde nadie diría que algo puede germinar y crecer. Tercera propuesta, incorporar la cruz, vivir la Pascua. No hay resurrección sin muerte, no hay triunfo sin pasión. La Pascua, el dinamismo pascual, es el componente esencial de toda vida cristiana, con mayor razón de la vida consagrada. Estuvo siempre presente en la vida religiosa esta fuerza generadora y motora de toda existencia cristiana, pero a veces tomó connotaciones que rayaban en el masoquismo. Expresiones y realidades como hacer sacrificios y mortificaciones, practicar penitencias y ayunos e incluso darse disciplinas y azotes. Todo eso habrá caído en desuso por desenfocado, por prácticas desenganchadas de la realidad que podrían darles sentido, que es la Pascua, el lavatorio de los pies, la entrega total a los demás. Hemos de recuperar, sí, el sentido del sufrimiento y del dolor, que no es otro que el amor. Incorporar a nuestra vida, sí, la cruz, cargarla y llevarla, asumir nuestros límites y deficiencias, nuestros fallos y pecados, y el pecado de los otros, el pecado del mundo, sufrir con el que sufre, ser compasivos con todos, amar hasta que duela. Solo así podremos vivir la Pascua de la resurrección y de la alegría, del amor y de la paz. Cuarta propuesta, no pidamos más, pidamos ser mejores. Es cierto que Jesús nos dice en el Evangelio, pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ¿quién nos ha dicho que esos obreros son solo los religiosos y los sacerdotes? ¿No están los laicos llamados a ser trabajadores de esa mies? Teóricamente diremos que sí, pero si somos sinceros, cada vez que escuchamos la palabra vocación y esa cita evangélica de la mies, pensamos en nuestras vocaciones, las que van a engrosar nuestro pelotón y dar continuidad a nuestras obras y comunidades. Dejemos atrás una pastoral vocacional egoísta, raquítica y miope. No seamos de aquellos fariseos que recorren cielo y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo consiguen le cargan encima todos los fardos que ellos no pueden llevar o no quieren mover. También nosotros corremos detrás de algún o de alguna joven para cuando lo tenemos en el bote cargar sobre sus hombros las obras que nosotros hemos construido durante 150 años y ya no podemos con ellas. No pidamos ser más, pidamos ser mejores, más consecuentes, más coherentes con la vocación a la que hemos sido llamados. Busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura. El Papa Francisco en Rabat, aquí, a 100 metros de donde estoy, en la catedral, nos dijo a los religiosos, el problema no es ser poco numerosos, sino el no ser significativos. El ser sal que no tiene ya el sabor del Evangelio. Este es el problema. O ser una luz que no ilumina ya nada o a nadie. Frase del Papa Francisco aquí en Marruecos, pero que vale para todo el mundo. Y acabo con la quinta conclusión que tiene forma de pregunta. ¿Por qué no te conviertes en fuego? He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué quiero sino que arda? Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nuestra vida consagrada
anda necesitada de una buena dosis de entusiasmo, de empatía y simpatía, de ardor y de fervor. Nos hemos instalado tantas veces en la mediocridad. Sí, es cierto, in medio virtus. Pero una cosa es no irse a los extremos, ser centrados y equilibrados, y otra cosa es ser mediocre y ser tibio. Eso es lo que no se acepta. Y quiero acabar con esta historia. Cuenta la historia que un día el abad Lot fue a ver al abad José y le dijo: Padre, en lo que puedo, observo una regla sencilla. Hago pequeños ayunos, practico algo de oración y de meditación, guardo silencio y en la medida de lo posible procuro mantener limpio mi pensamiento. ¿Qué más debería hacer? El viejo monje se puso en pie, alzó las manos hacia el cielo y sus dedos se convirtieron en 10 antorchas llameantes. Y entonces dijo: ¿por qué no te transformas en fuego? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cardenal Cristóbal, por esta ponencia llena de pasión y de fuego. Me uno a un montón de agradecimientos que aparecen aquí en el chat, bueno, pues porque no solamente por la pasión y la convicción, sino sobre todo agradecer la calidez y la honestidad de un testimonio en primera persona. No sé si es porque tenemos ahí a la madre en primer plano, ¿verdad?, que nos anima y nos alienta, como tú decías bien, a hacernos, a parir en nuestras entrañas, gestar en nuestras entrañas la palabra y convertirnos en evangelio viviente. Muchas gracias por esta comunicación tan apasionante y tan pasional. Bueno, antes de hay unas cuantas preguntas por aquí, pero si no me equivoco tenemos un pequeño vídeo antes de entrar directamente en el coloquio, así que vamos con él. Bueno, pues nos han llegado unas cuantas preguntas, además de muchísimos agradecimientos por, bueno, pues eso, por la honestidad, por la fuerza de las palabras y por lo que implica de testimonio vivencial. Lo has repetido tú, recogiendo textos de Evangelii Nunciandi, como lo que evangeliza es el testimonio, no las palabras. Bueno, pues desde ese agradecimiento de que también nos hacemos eco desde el instituto, bueno, pues hay alguna pregunta. Vamos a recoger ahí. Hay alguna que está complicada, ¿eh? Yo no quisiera estar en tu pellejo. Vamos para allá. Nos preguntan
cómo redefinir los carismas en una iglesia sinodal para que no suponga una frontera entre unos y otros, para que no se conviertan en la diferenciación, en el límite, en una frontera más, ¿no? Este es nuestro carisma, esto es lo vuestro. ¿Cómo replantear, cómo repensar? Sí, yo no sé cómo hacerlo, pero eso es un auténtico problema. He vivido la vida religiosa en distintos países y desde mi congregación, que es una de las grandes, digamos, me doy cuenta de que la autosuficiencia es un pecado de las congregaciones, sobre todo las grandes. Y luego he vivido la vida religiosa aquí en Marruecos, donde cada congregación tiene una comunidad, a veces dos, y los franciscanos, que tienen una tradición legendaria, pues tienen 3 pequeñas fraternidades en nuestra diócesis de Rabat, ¿verdad? Y entonces me he dado cuenta que en España, cuando se hace una convocatoria de iglesia, muchos religiosos no se sienten concernidos. Eso es cosa del obispo y sus sacerdotes, o eso es cosa de los que están en la confer, pero yo no estoy en la confer, ¿no? Nosotros, la congregación tiene ya sus ejercicios espirituales, sus jornadas de formación, es decir, tenemos todo, no necesitamos de los demás porque somos poderosos. Y entonces eso se convierte en hábito. Y cuando vienen algunos de esas congregaciones poderosas a Marruecos, donde somos poquitos, y porque somos poquitos tenemos que juntarnos para hacer una tanda de ejercicios espirituales, al menos con 8 o con 10 personas, y aquí vivimos todos como iglesia, y más allá de las fronteras, bueno, de las diferencias que pueda haber, y empezamos a ver cómo los distintos carismas son sumamente enriquecedores los unos para los otros. Y si resulta que la manera de rezar de los musulmanes me interroga y enriquece mi propia oración, ¿cómo no lo va a hacer la vida de un franciscano que debe enriquecer mi vida de salesiano? Y qué bien me hace estar con las Petites Sœurs, las hermanitas de Jesús, de Charles de Foucault, y que ellas me ayuden a descubrir aspectos. Es decir, descubrimos lo enriquecedor que es el compartir, el poner en común, el trabajar juntos hasta cierto punto, porque no vamos a pasar las comunidades intercongregacionales, tenemos una en la diócesis, porque no nos estamos de nada. En esta diócesis somos pequeños, pero tenemos todo. Acabo de abrir una causa de beatificación y ayer convoqué un sínodo diocesano. Tenemos de todo en esta pequeñísima diócesis. Pues hay una comunidad intercongregacional también, pero más allá de si nos ponemos a vivir juntos salesianos y jesuitas y franciscanos, algo que podría ser verdaderamente explosivo, la cosa está en poner en común los corazones, en poner en común la experiencia de Dios, que cada uno capta del Evangelio unos rasgos determinados de la figura central que es Cristo. Y entonces el recordarnos los unos a los otros que tenemos que ser esto sin olvidar aquello, eso nos hace mucho bien. El ver que hay monjes contemplativos, porque tenemos también un monasterio y además famoso, Notre Dame del Atlas, el de la película de dioses y de hombres. Pues bien, ellos son para toda la diócesis el recuerdo de que todos debemos ser contemplativos, de distinta manera a la suya, pero todos debemos ser contemplativos. Y tenemos una pequeña comunidad, son 2,5 de las hijas de la caridad, que nos recuerdan a todos de que tenemos que amar a los más pobres. No como ellas quizá, pero es decir, que la manera de ayudarnos es conocernos, compartir, poner en común la experiencia de fe, no tanto lo que hacemos, sino lo que vivimos en ese hacer, ¿verdad? Yo creo que ese es el camino, el compartir y el salir de nuestras estrechas y cortas fronteras congregacionales. No considerarnos autosuficientes, sino contemplar que desde nuestra pobreza tenemos que compartir, o desde nuestra riqueza, porque el que tiene más tiene que responder y dar más, pero compartiendo. Yo lucho por hacer que todos los religiosos, y aquí la vida religiosa
En Marruecos es la mitad de la iglesia prácticamente, ¿eh? De 40 sacerdotes, 20 son religiosos y hay 60 o 80 religiosas. Es decir, que tenemos donde compartir y todo eso, tiene fuerza. Pero la unión hace la fuerza. Si estamos unidos, tenemos fuerza. Si cada uno es un reino de taifa, nos va a pasar lo que les pasó a los reinos de taifa durante la Reconquista española, que acabaron derrotados y disueltos. Sí, quizá la precariedad, ¿no?, nos permita, sea una oportunidad para volver a esa esencia que nos invitabas al final y generar esa unión, ¿no? También en esta clave de, bueno, pues de acercarse a la periferia, había quien preguntaba cómo sensibilizar a las comunidades para ese movimiento de éxodo, de salida hacia la periferia, ¿no? En un sentido, entiendo, tanto literal como eso que tú planteabas, ¿no?, de poder estar en el centro pero con el corazón en la periferia. ¿Cómo sensibilizar a nuestras comunidades en esa dinámica de éxodo? Difícil tarea. Te he dicho que eran difíciles las preguntas. No se puede hacer beber a un burro que no tiene sed. Pero después me dijeron, no, hay una manera. Ponerle al lado un burro que sí tiene sed y que empieza a beber. Y entonces el otro, aunque sea por imitación, empieza. No sé, lo aprendí aquí en Marruecos, de un salesiano. Y yo creo que es la experiencia. A veces hay que forzar un poquito, ¿verdad? Cuando uno está al borde de la piscina y no se atreve a tirarse, a veces que uno venga por detrás y te dé un pequeño empujón, eso ayuda. Después, una vez que estás dentro, casi agradeces que te hayan dado el empujoncito. Los superiores tendrían que hacer esa función de, no digo forzar por obediencia, pero dar la oportunidad de hacer experiencias que pueden ser 15 días, que pueden ser un mes, que puede ser un año sabático, que puede ser... y que luego los que están en esa situación ya de éxodo, compartir la experiencia, hablar con entusiasmo de ella, hacer ver que eso les ha ayudado a renovarse interiormente. Yo creo que la experiencia personal y ajena mueve mucho más que muchas predicaciones y que muchas lecturas o teorías y cursos. Entonces, por eso es bueno que cuando tenemos novicios religiosos en formación, visiten ya lo hacemos eso normalmente, los lugares periféricos de nuestra congregación o de otras congregaciones, de manera a que se despierten las vocaciones dentro de la vocación, a que crezca esa dimensión exodal y misionera que debe ser componente de toda vocación religiosa. Yo creo que al menos a mí eso me ha ayudado mucho, conocer, escuchar. Antiguamente venían los misioneros de la India y de América Latina y pasaban por los seminarios y nos entusiasmaban, ¿eh? Bueno, pues hay que rescatar eso, la experiencia, el testimonio de esas personas, pues desataba en nosotros fuerzas interiores que estaban ahí latentes y esperando que alguien viniese a echarle la chispa y a encender el fuego. Pues yo creo que esa es la metodología, poner un burro con sed al lado de otro que no tiene sed, o a una antorcha ardiendo para que traspase el fuego a otra que está apagada. Muy bien. En esta situación me veo empujada a preguntarte como pastor, con olor a oveja, como dice también el Papa Francisco, bueno, pues unas palabras, un eco que nos, bueno, pues desde el otro lado del Mediterráneo, ¿no? ¿Cómo resuena o qué nos puedes decir un poco de esta situación que ahora mismo está llenando los telediarios, ¿no? Esta situación de migración y de si tienes alguna palabra que nos puedas, bueno, plantear y cómo situarnos también nosotros. Yo no voy a hablar de lo que ha pasado desde el domingo hasta hoy, pero voy a dar algunos criterios que cada uno puede aplicarlos y entender por dónde van las cosas. Hay una frase que dice que todo el mundo está interconectado, todo el universo, y que el aleteo de una mariposa en China puede generar un tsunami en Europa.
Lo que hacemos o dejamos de hacer en un determinado lugar y la manera de hacerlo tiene consecuencias insospechadas, que por eso deberíamos pensar muy bien lo que hacemos y dejamos de hacer, ¿no? Porque a veces las consecuencias son diabólicas y son, como digo, insospechadas. Pongo un ejemplo. Europa, con gran sentido humanitario, pero con un gran egoísmo, decidió cerrar las fronteras hace ya años. Y digo con un sentido humanitario porque dijeron, pero vamos a aceptar de acompañar a los menores no acompañados que llegan a Europa. Y también vamos a acoger a las mujeres embarazadas o con hijos pequeños. ¿Veis? Se pone una ley de cerrazón, pero se deja una espita abierta por humanismo, ¿verdad? A veces se hacen actos humanitarios, pero con consecuencias. Y resulta que entonces las familias de Costa de Marfil o de Senegal o de Guinea-Conakry, en lugar de enviar al hijo de 25 años sano y fuerte, mandan al adolescente de 14, 15 años porque tiene más probabilidades de quedar en Europa. O a la chica de 18 años que por el camino tendrá tiempo de hacer el hijo para que le admitan en España. Y entonces resulta que en España empiezan los lamentos diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando? El año pasado vinieron solo 700 menores no abandonados y ahora en 3 meses han venido ya 2000. Pues está pasando que como todo el mundo está conectado, saben que tienen más posibilidades de quedar en España un joven adolescente que un joven adulto, una chica embarazada que una mujer casada y con hijos. Entonces, una acción hecha con buena voluntad genera una consecuencia diabólica. Y en estos días pues ha pasado algo por el estilo. Y todo se mezcla, política, economía, vida social, todo es una unidad. Y entonces resulta que decisiones políticas tienen consecuencias sociales o que reacciones sociales influyen en la economía y en la política. Entonces, este asunto de lo que está pasando ahora es muy delicado. Nosotros estamos aquí, como aquel que dice, en el centro del huracán y preferimos por el momento y en estos días observar, reflexionar, rezar, pensar y callar. Más adelante a lo mejor es el momento de sacar conclusiones, mientras tanto esperamos un poco. Y a buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. Y cuidar, ¿verdad? Cuidar a los que están cerca y se... Bueno, pues no veo muchas más preguntas por aquí. Reitero el agradecimiento, que es el término que más se repite. Me han dicho por ahí que se deben estar oyendo desde los aplausos ya directamente en Rabat, están ya ahí como locos, ¿no? Se oirán los ecos de los aplausos. Pues cuidado, que el aleteo de una mariposa puede generar un tsunami. Muchas gracias por tu testimonio, por tu palabra sincera, honesta, verdadera y tu testimonio en primera persona que bueno, creo que nos ayuda a desear recuperar esa esencia, volver a amar más nuestra vocación, trabajar unidos, bueno, todas esas cosas que nos has ido sugiriendo y ese deseo de si no tenemos sed, acercarnos a burros que sí las tengan. Muchas gracias. Sí, cardenal. Sí, en resumen tenemos que apreciar lo que somos porque es obra de Dios, es obra de su Espíritu. La vida religiosa no es nuestra obra, es la obra del Espíritu en nosotros, en la Iglesia, en el mundo. Y por lo tanto es una obra bien hecha, es una cosa que vale la pena. Y desde ese punto de vista tenemos que querernos, apreciarnos y proponer este estilo de vida porque es bueno para la Iglesia y para el mundo. Y vio Dios que era muy bueno. Muchas gracias, Cardenal Cristóbal. Y bueno, pues con esto aplazamos un saludo a nuestra madre que nos acompaña y nos enseña a gestar la palabra y a ser evangelio viviente. Muchas gracias y bueno, pues nos emplazamos a la siguiente sesión que, bueno, pues tenemos unos minutitos de descanso, si no me equivoco, y a las 6
volvemos otra vez. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.